Queridos hermanos y hermanas, les saludo en esta nueva reunión o oportunidad de encontrarnos por este medio. Les saludo con mucha alegría, con mucho amor, y que la paz de Dios gobierne en sus corazones y en sus familias. Que el Señor sea glorificado en este día y en la palabra que quiero compartirles. Hoy el tema que quiero presentar se titula así: Ser iglesia 24/7. ¿Qué significa esto? Significa ser iglesia las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Muchas veces corremos el peligro de reducir a la iglesia a que sea simplemente una congregación. ¿A qué me refiero? Al hecho de confundir que lo esencial de la iglesia es celebrar reuniones en algún salón determinado y en ciertos días y horarios específicos, generalmente los domingos. La iglesia se congrega y es muy importante y bueno que lo haga. A veces en grupos pequeños, en las casas, otras veces en forma congregacional. Pero es importante que señalemos que la iglesia no es una congregación. ¿Por qué digo esto? No podemos estar congregados las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Pero seguimos siendo iglesia las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, seguimos siendo iglesia, familia de Dios, cuerpo de Cristo y comunidad de los discípulos de Jesús. A veces escucho a algunos decir: por causa del coronavirus, el gobierno cerró las iglesias. ¡Qué error! Nada ni nadie puede cerrar la iglesia. Habrán cerrado los salones donde solemos reunirnos. La iglesia está siempre abierta, siempre viva, más viva que nunca. Y está viva porque Cristo está vivo. Y Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Menos el COVID-19 puede prevalecer contra la iglesia. Para desarrollar este tema, quiero primero mostrarles el culto que Dios propuso en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto en el desierto de Sinaí, después de darle los 10 mandamientos e instrucciones de cómo deberían funcionar, Dios le dijo así a Moisés: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esto está en Éxodo capítulo 25, el versículo 8. Siempre fue el deseo de Dios habitar en medio de su pueblo. No ser una visita, sino vivir las 24 horas de cada día con su pueblo. En el tabernáculo, que era una carpa grande que Dios mandó levantar, había varios muebles. En la parte primera, llamado lugar santo, uno de esos muebles era la mesa de los panes de la proposición, donde el sacerdote, al entrar, colocaría 12 panes
uno por cada tribu de Israel, y la instrucción era la siguiente: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Noten esta palabra, continuamente. En hebreo, esta palabra es tamid. Esto simbólicamente significa la oración de intercesión constante por todo el pueblo de Dios. Un segundo mueble que había en el lugar santo era el candelabro de oro de 7 brazos. Y según las instrucciones de Dios, dice así en el libro de Éxodo: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Otra vez la palabra continuamente. El tabernáculo no tenía ventana para que entrara luz natural durante el día. La única luz era la del candelabro. Nuevamente allí, al usar la palabra continuamente, en hebreo es la misma palabra, tamid. Esto simboliza la revelación de la palabra por el Espíritu Santo, que tiene que estar presente siempre en nuestras vidas. El tercer mueble del lugar santo es el altar del incienso, y estaba puesto justo delante del velo que separaba la segunda parte del tabernáculo, que era el lugar santísimo. Ese mueble de madera fina era toda cubierta de oro, y era donde el sacerdote cada día tenía que quemar el incienso, que representaba la adoración, como ese humo que sube. Y las instrucciones eran las siguientes: decía Dios, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso. Y ahí dice en nuestra versión, rito perpetuo, pero en el hebreo otra vez es la palabra tamid, es decir, constantemente. Es decir, delante de Jehová, por vuestras generaciones, tenía que estar siempre encendido ese fuego, ese altar de oro, y la adoración permanentemente subiendo a Dios. Afuera, en el atrio del tabernáculo, había un altar de piedras, donde debían hacerse los sacrificios de animales para ofrendarlos a Dios. Otra vez veamos las instrucciones. Dice: esto es lo que ofrece sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada uno, continuamente. Otra vez tamid. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Esto sería el holocausto continuo, tamid, por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Esto está en Éxodo capítulo 29, versículos 38, 39 y 42. Es decir, todo el día, toda la noche, las 24 horas del día y todos los días de la semana debe haber fuego y una ofrenda quemándose, el humo continuamente subiendo a Dios. Esto en Levítico 1:9 dice: ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y en Levítico 6:13 dice: el fuego arderá
continuamente, tamid, en el altar, no se apagará. Ese es el culto continuo que Dios propuso en el Antiguo Testamento. Los salmistas comprendieron muy bien todo esto. Por eso en varios salmos escribieron así. Por ejemplo, Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Otra vez ahí, continuo es la palabra en hebreo tamid. Luego en el Salmo 71:8 dice: sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. ¡Qué maravilla! Y el Salmo 145, el versículo 1 y 2 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Está muy claro de que no se refiere a un día en la semana, un horario determinado, sino en todo tiempo. Tamid, continuamente, todo el día y todos los días. Aleluya. Ese es el culto que Dios propuso en el Antiguo Testamento. Pero vayamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a ver que es lo mismo, con más razón. El culto continuo es lo que Dios propone en el Nuevo Testamento. Siempre fue el gran deseo de Dios habitar en medio de su pueblo. El Nuevo Testamento comienza anunciando el cumplimiento de la profecía de Isaías, cuando Isaías 7:14 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto está registrado en Mateo 1:23. Eso es lo que Dios quiere, estar con nosotros siempre. No una visita, sino su presencia permanente en medio de su pueblo, en medio de la iglesia, las 24 horas del día. El apóstol Juan comienza su evangelio declarando que aquel verbo que estaba en el principio con Dios y que era Dios, se hizo carne. Y dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros. Esta expresión, habitó, en el griego es el verbo skenoo, y significa literalmente acampó entre nosotros, es decir, instaló, puso su carpa, skenos es carpa, puso su carpa para habitar entre nosotros. Siguiendo la figura del Antiguo Testamento, Dios habitando en medio de su pueblo. Por eso el verbo se hizo carne. Dios no nos quiere visitar el domingo en nuestra reunión congregacional. No, Él quiere vivir con nosotros, entre nosotros, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Voy a mostrar varios pasajes del Nuevo Testamento para poder ver que esto es lo que Dios propone en el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que Jesús tuvo un encuentro con una mujer samaritana. Esto está registrado en Juan capítulo 4. La mujer le pidió a Jesús, le preguntó a Jesús, mejor, después que avanzó la conversación, ¿dónde hay que adorar a Dios? ¿En este monte o en Jerusalén? Jesús le respondió,
mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La cuestión no es dónde adoramos a Dios, el lugar físico, un lugar determinado, tampoco qué día y en qué horario. No, Dios es espíritu, no está limitado a tiempo ni a espacio. La adoración es en todo tiempo y en todo lugar, 24/7. Jesús dijo, la hora viene y ahora es, siempre es el momento de adorar a Dios. Debemos vivir en permanente adoración a Dios. Miremos el relato de Lucas en Hechos de los Apóstoles cuando describe a la iglesia naciente de Jerusalén. Dice así: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto está en Hechos capítulo 2, versículos 46 al 47. Todos los días, a todas las horas, ellos estaban juntos, perseveraban, partían el pan, comían juntos, alabando a Dios, y se multiplicaban, crecía la iglesia, se multiplicaba. Cuando dice en el templo, no era dentro del templo, sino afuera, en el patio o en la puerta, al aire libre, porque al templo solo podían entrar los sacerdotes. Y tampoco era el templo de los cristianos no tenían templo, era el templo de Jerusalén, el templo de Israel. La iglesia vivía las 24 horas del día y los 7 días de la semana en la presencia de Dios, alabando y predicando la palabra del Señor. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 habla también del culto continuo que debemos ofrecer a Dios. Miren cómo dice Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto de ustedes. Así como en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que presentar el sacrificio continuo de un animal, del mismo modo, por medio de Pablo, Dios nos insta a presentar nuestro cuerpo y todo nuestro ser como un sacrificio vivo, es decir, continuo y consagrado a Dios las 24 horas del día, para experimentar todo el día y todos los días la buena voluntad de Dios. Este es nuestro verdadero culto que debemos ofrecer cada día continuamente a Dios. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, miren lo que dice Pablo. No se emborrachen con vino, lo que lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Pablo no está diciendo
que esto es lo que debemos hacer en la reunión, en nuestras reuniones congregacionales o dominicales, sino todos los días, todo el tiempo. No habla de la reunión, habla entre ustedes. Este debe ser nuestro estilo de vida en casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el campo, en la ciudad. Hablando entre ustedes, dice, den siempre gracias. Esto es el culto permanente. El cristiano tiene que vivir permanentemente alabando a Dios, dando gracias a Dios. De este modo, viviremos llenos del Espíritu las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Vamos a otro pasaje, también del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4, los versículos 4 al 7, miren lo que dice. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, sino que sus peticiones sean requeridas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nuevamente, Pablo no está hablando del culto congregacional, sino está hablando de un estilo de vida. Cuando dice, regocíjense en el Señor siempre, 24 horas del día. Que seamos amables con todos, 24 horas del día. Por nada estar afanosos, sino cuando tenemos preocupaciones o cargas, presentarlas a Dios. Y así la paz de Dios gobernará siempre nuestros corazones y nuestros pensamientos. Vamos a otro pasaje de Pablo también, Colosenses capítulo 3, versículos 16 al 17. Miren lo que dice. La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Es fundamental que la palabra de Cristo more, habite en abundancia entre nosotros, no solo en las reuniones, sino todos los días, que estemos llenos de la palabra de Dios. Y aquí también pasamos a otro pasaje que nos va hablando de lo mismo. Esta es una constante, la palabra habitando en abundancia en nuestros corazones, de tal manera que como de la abundancia del corazón habla la boca, la palabra llenando nuestros corazones desborda por nuestra boca en todo tiempo y en toda circunstancia, ya sea en los grupos de discipulado, ya sea en la congregación o en los hogares, en donde sea, siempre con la abundancia de la palabra del Señor. A veces nos limitamos a enseñar la palabra y cantar solamente en una reunión. Y Pablo está hablando aquí de un estilo de vida que podamos nosotros vivir permanentemente, compartiendo con los miembros de la familia o con hermanos, aún con los inconversos, compartirles la palabra del Señor. Esto es vivir como iglesia 24/7. Muy bien,
Vamos a otro pasaje también tremendo del apóstol Pablo, ahora en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 15 al 19. Dice así: tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal. Más bien, procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Y sigue diciendo: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. Otra vez, todo esto no se refiere a una reunión, sino a todos los días, ser iglesia 24/7. Esta es la vida cristiana normal. Vivir sin rencores, no devolver a nadie mal por mal, perdonar al que nos hace mal y siempre estar haciendo el bien, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias siempre por todo. Una vida sin quejas, sin rezongos. De este modo, el espíritu nunca se apagará. Por eso dice: no apaguéis el espíritu. Ardemos continuamente con el Espíritu Santo de Dios. Ese fuego que no tiene que apagarse nunca. Ahora vamos a otro pasaje en Hebreos capítulo 13, versículos 15 al 16, donde dice así: por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer bien, ni de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Aquí se mencionan 3 sacrificios específicos. Primero, el sacrificio de alabanza. Segundo, el hacer el bien. Y tercero, la ayuda mutua. El primero es a Dios. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Es lo que venimos diciendo en los pasajes anteriores. Fruto de labios que confiesen su nombre. Hay cientos de nombres de Dios en la Biblia que los podemos aprender y lo podemos proclamar durante el día según nos vaya recordando e inspirando el Espíritu Santo. Siempre tenemos que estar proclamando el nombre y los nombres de Dios. El segundo sacrificio al que se refiere es hacia el prójimo. Dice de hacer el bien. ¿A quiénes debemos hacer bien? Al que lo necesite, ya sea con dinero, con alimento, con ropa, dedicando nuestro tiempo, nuestro servicio o dando una palabra de aliento. Tenemos que hacer el bien. Y el tercer sacrificio es a los hermanos. Dice de la ayuda mutua, no se olviden. Y así vivimos en verdadera comunión. La coinonía, la comunión de los bienes, el amor mutuo, el servicio los unos hacia los otros. Y esta comunión a veces es dar y otras veces recibir. Qué hermosa frase final dice aquí en Hebreos: porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Bueno, hemos llegado a la conclusión y como conclusión quiero decir algo muy, muy importante. Quiero que pongamos todo esto en su verdadero lugar. ¿A qué me refiero? Casi ninguno de nosotros vive esta realidad de ser iglesia las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Seamos sinceros. Nadie vive esto, o casi nadie podemos decir.
Yo tampoco. Pero no hay duda de que esta es la voluntad de Dios para todos nosotros. Dios quiere que su iglesia viva en el Espíritu las 24 horas del día. Esa es la iglesia gloriosa y santa que Jesús se propuso edificar. Y como Pablo lo dice y bien lo expresa en Efesios capítulo 5, versículo 27, dice así: a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces mi propuesta es la siguiente: hagamos de este objetivo de Cristo nuestra meta personal y congregacional. Ser una iglesia gloriosa significa vivir las 24 horas del día y los 7 días de la semana llenos de su gloria, de su presencia, llenos de alegría en la presencia de Dios. Habiendo ya confesado que casi ninguno de nosotros vive esta realidad, propongo que como persona, como matrimonio, como familia, como congregación, hagamos de esto nuestro objetivo, nuestra meta, el ser iglesia 24/7. Sea esto nuestra meta, nuestro objetivo. Para ello necesitamos creer que es posible. Muy importante, creer que es posible. Perseverar cada día hacia esa meta, avanzar hacia ese lugar. No desanimarnos cuando fallamos. Tenemos que tener paciencia con nosotros mismos y con los demás. Y también tenemos que orar fervientemente para que así sea. Y tenemos que ir celebrando los pequeños progresos, cada día mejor, cada semana mejor. Y cuando tenemos victorias, darle toda la gloria a Dios. Pablo dice: fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:24. Bendito sea el nombre del Señor. Hagamos de esto el objetivo, la meta de nosotros en forma personal, familiar y congregacional para la gloria del Señor.